¿Qué es el verbo? Se conoce como verbo una clase de palabra cuyo significado indica la acción, el estado o proceso que realiza o sufre cualquier realidad mencionada en la oración. En la oración, el verbo funciona como el núcleo del predicado. Al igual que otras palabras, el verbo presenta lexema, en el que reside el significado verbal, y morfemas de persona y número. Tiene además morfemas de tiempo, modo y aspecto. La clasificación de los verbos va a ser, según la persona, primera persona, yo, nosotros, segunda persona, tú, ustedes, vosotros, tercera persona, él, ella, ellos, ellas, según el tiempo en pasado, presente y futuro, el pretérito imperfecto que se refiere al pasado reciente y el pretérito imperfecto que se refiere a acciones pasadas que se repiten. Y finalmente se clasifica por la voz, activa, pasiva o reflexiva. Las formas personales del verbo. Las formas personales del verbo son aquellas que incluyen persona gramatical, primera, segunda o tercera, y en español coinciden con las formas finitas, es decir, las que tienen tiempo gramatical. En español, todas las formas del paradigma verbal son personales salvo el infinitivo, el gerundio y el participio. Las formas no personales del verbo. Son las tres formas verbales que no admiten conjugación, es decir, no expresan las características propias del verbo, tiempo, modo, número y persona. Las formas no personales del verbo, también llamadas verboides, son tres: el infinitivo, el gerundio y el participio. Las formas personales del verbo, en cambio, son todos los verbos conjugados, es decir, los que tienen morfema de persona y número e informan sobre el sujeto y el tiempo en la acción. El infinitivo, el gerundio y el participio. El infinitivo es la forma elemental del verbo, que le da su nombre. Los infinitivos terminan en ar, er o ir, y dentro de la oración funcionan como un sustantivo o un auxiliar en frases verbales. El gerundio transmite una acción que todavía no termina y se presenta mientras transcurre. Los gerundios terminan en ando, si el verbo termina en ar, o endo si los verbos terminan en er o ir. Dentro de la oración funcionan como un adverbio. Y finalmente el participio, que muestra la acción una vez terminada. Los participios terminan en ado o ido. Modo indicativo. El modo indicativo es uno de los principales modos verbales. El diccionario de la RAE lo define como el que enuncia como real lo expresado por el verbo. Características del modo indicativo. Un verbo en indicativo señala una acción específica que puede variar en lo que respecta a su tiempo. Son acciones probables, existentes. El verbo camina está indicando una acción que transcurre en un tiempo presente, actual. En cambio, el mismo verbo, pero en el modo subjuntivo, caminé, no transmite la idea de una acción en concreta que realiza un sujeto, sino más bien la expresión de un deseo o una necesidad. Tiempos del modo indicativo. Presente del modo indicativo. Expresa una acción que ocurre en un momento actual. Ejemplos. Mi hermano vive en Nueva York. José corre todas las mañanas. Ellos participan en este momento de la charla en el auditorio. Pretérito perfecto. Expresa una acción que ya se ha realizado anteriormente. Es decir, el verbo indica un tiempo pasado. Ejemplos. Corrí bastante aquella mañana para llegar al entrenamiento de fútbol. Mónica cantó muy bien en el concierto de aquella noche. Pretérito imperfecto del modo indicativo. Los verbos del tiempo pretérito imperfecto también indican una acción que se produjo en el pasado. Sin embargo, no se da a entender que dicha acción llegó a concluir. Ejemplos. José caminaba por el parque. Andrés comía ravioles todos los viernes. Futuro del modo indicativo. Se refiere a una acción que aún no ha ocurrido, sino que ocurrirá posteriormente. Ejemplos. Mañana iré a mi primer día de clases en el conservatorio. Su padre viajará a la ciudad de Nueva York en el próximo martes. Modo subjuntivo.
Es un modo gramatical que engloba diferentes valores, dentro de las cuales encontramos las afirmaciones que resultan inciertas o hipotéticas, o bien los deseos. Ejemplos. El profesor quería que Juan recite un poema. Queremos que Alberto venga para el cumpleaños de su hermano. Es conveniente que esperemos el resultado. Tiempos del modo subjuntivo. Presente. Expresan un deseo, una posibilidad, una petición u otra enunciación hipotética de un tiempo actual. Ejemplo. Juan estudia todas las mañanas. Verbo estudia, presente del modo indicativo. La conjugación del modo subjuntivo en presente. Yo salte, tú saltes, él salte, nosotros saltemos, vosotros saltéis, ellos salten. Pretérito pluscuamperfecto. Indica una acción pasada ocurrida con anterioridad a otra también pasada, es decir, con anterioridad a otro tiempo pretérito. Ejemplo. Antonia ya había hablado con Rafael antes de hablar con usted. La conjugación del verbo saltar en pretérito pluscuamperfecto. Yo hubiera saltado o hubiese saltado. Tú hubieras saltado o hubieses saltado. Él hubiera saltado o hubiese saltado. Nosotros hubiéramos saltado o hubiésemos saltado. Vosotros hubierais saltado o hubieses saltado. Ellos hubieran saltado o hubiesen saltado. Pretérito perfecto. Es el presente de la acción terminada y lo usamos para expresar un hecho que se acaba de verificar en el momento en que hablamos. Ejemplo. Mientras estábamos viendo la televisión, el ladrón ha entrado por la ventana. La conjugación del verbo saltar en pretérito perfecto. Yo haya saltado, tú hayas saltado, él haya saltado, nosotros hayamos saltado, vosotros hayáis saltado, ellos hayan saltado. Pretérito imperfecto. Al igual que el tiempo presente, expresa una acción hipotética no real y que no indica que la misma debió realizarse en un tiempo anterior. Ejemplo. Hubiese sido ideal que Juan desayunase aquel día. Verbo. Desayunase. Pretérito imperfecto del modo subjuntivo. La conjugación del verbo saltar en pretérito imperfecto. Yo saltara o saltase. Tú saltaras o saltases. Él saltara o saltase. Nosotros saltáramos o saltásemos. Vosotros saltaréis o saltaseis. Ellos saltaran o saltasen. Futuro simple. Verbo que nos indica lo expresado por el verbo con algunos aspectos que indican la subjetividad. Ejemplo. Dudo que puedan venir. Conjugación del verbo saltar en futuro simple. Yo saltare. Tú saltares. Él saltare. Nosotros saltaremos. Vosotros saltaréis. Ellos saltaren. Futuro compuesto. Se utiliza para indicar que una oración existirá o sucederá después del momento en que se habla, pero antes que otra acción también futura.
Otro uso del futuro compuesto es que puede expresar la suposición de que una acción que habría sucedido en el pasado. Ejemplo, cuando termine mi jornada de trabajo, ya habré llegado a casa. Conjugación del verbo saltar en futuro compuesto. Yo hubiere saltado, tú hubieres saltado, él hubiere saltado, nosotros hubiéramos saltado, vosotros hubierais saltado, ellos hubieren saltado. El modo imperativo. Este modo se utiliza para dar órdenes o consejos, así como también para hacer un pedido. Este modo no se identifica en tiempos verbales y se puede utilizar solamente en la segunda persona, del singular o del plural. Por ejemplo, vengan y ven. Características del modo imperativo. Este modo se utiliza para expresar ruegos, órdenes y deseos. A diferencia de otros modos, solo se lo usa en la segunda persona del singular o del plural. Por ejemplo, come y coman. Por otra parte, los verbos en imperativo no se conjugan siempre de la misma manera, cuando es en positivo que cuando es en negativo. Un ejemplo con el verbo tomar ocurre lo siguiente. Yo tomo, tú no tomes, usted tome, usted no tome. Nosotros tomemos, nosotros no tomemos. Vosotros tomad, vosotros no toméis. Ellos tomen, ellos no tomen. Con los verbos irregulares se debe tener en cuenta que parten de la primera persona singular del presente indicativo para conformar el imperativo y el formal negativo que corresponden al subjuntivo. Por ejemplo, con el verbo hacer. Yo hago, tú haz, no, tú no hagas, usted haga, usted no haga, nosotros hagamos, nosotros no hagamos, vosotros haced, vosotros no hagáis, ellos hagan, ellos no hagan. Conjugación de verbos irregulares. Un verbo irregular es el que no sigue el modelo de conjugación que le corresponde por la terminación de su infinitivo. Los cambios ortográficos para mantener un mismo sonido no se consideran irregularidades. La mayor parte de los verbos irregulares pertenecen a las conjugaciones segunda y tercera. Las terminaciones ser o aer son representativas de este grupo. Pueden producirse variaciones ortográficas en las letras CZ, CQ, CGU, variaciones fonéticas y y y desplazamientos de las sílabas tónicas. Tipos de verbos irregulares. Grupo 1. En algunos tiempos verbales cambia la E por la I. Por ejemplo, medir, mido, midió, midamos. Grupo 2. En algunos tiempos verbales cambia la O por la UE. Por ejemplo, soñar, sueño, sueñe. Grupo 3. En algunos tiempos verbales cambian la E por la IE. Por ejemplo, entender, entiendo, entiendas. Grupo 4. En algunos tiempos verbales cambia o suman consonantes. Por ejemplo, salir. Salgo, salgamos, crecer, crezcas. Reducir, reduje, redujiste. Grupo 5. En algunos tiempos verbales cambia la E por la I, por la D. Por ejemplo, venir, vendré, vendrás. Grupo 6. En la primera persona del singular en presente agregan una Y, por ejemplo, ser, soy. Grupo 7. En algunos tiempos verbales pierde una consonante y una vocal. Por ejemplo, hacer, haré en lugar de haceré. Grupo 8. En algunos tiempos verbales cambia la UI por la Y. Por ejemplo, huir, huyamos, huyó, huyó. Ejemplos conjugados. Ejemplo, presente indicativo. Yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, ellos, ellas. Yo pienso. Tú piensas, él piensa. Ella piensa, nosotros pensamos, vosotros pensáis. Ellos, ellas piensan. Presente subjuntivo. Yo piense, tú pienses. Él, ella piense. Nosotros pensemos, vosotros penséis. Ellos, ellas piensen. Modo imperativo. Yo, pienso yo, tú, piensas tú, él, ella, piense él, piense ella. Nosotros, pensemos nosotros, vosotros, pensad vosotros.
ellos, ellas, piensen ellos. Gracias. Verbos defectivos. ¿Qué son? Los verbos defectivos son aquellos caracterizados por poseer una conjugación incompleta. Es decir, los mismos no pueden ser conjugados en todos los tiempos, modos y personas como pueden serlo los verbos regulares. Aunque algunos verbos defectivos admitan que su estructura, el poder ser conjugado en todas las formas, solo se emplea una o alguna de esas conjugaciones, como por ejemplo el verbo llover, que admite poder ser conjugado como un verbo regular, sin embargo es un verbo defectivo. No se puede afirmar que yo lluevo o nosotros llovemos. El infinitivo llover generalmente utiliza la conjunción llueve. Existen 3 grupos que conforman los verbos defectivos. 1. Verbos referidos a fenómenos de la naturaleza. Verbos como llover o nevar se conjugan en la tercera persona y en número singular. Ejemplo: nieva mucho en mi ciudad. Algunos de estos verbos pueden ser utilizados de una forma impersonal, es decir, no están conjugados. Ejemplo: le llueven los pedidos por el nuevo calzado. Verbos terciopersonales. Los verbos terciopersonales hacen referencia a determinados sucesos o acontecimientos, no a las personas. Ejemplo: el sábado por la noche ocurrió el fatídico accidente. Aconteció lo esperado por el público. 3. Verbos acostumbrar o soler. Estos verbos solo se conjugan en el tiempo presente del modo indicativo, presente del subjuntivo, pretérito imperfecto de indicativo y en el tiempo pretérito compuesto. Ejemplos: yo acostumbro a pasear por el parque, presente indicativo. Gracias por ver el video.